Reflexión Evangelio, sábado 28 de septiembre 2019. Lucas 9 del 43b al 45. Es nuevamente una perícopa bastante corta. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: métanse bien en los oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Y claro, obviamente en el momento de furor, Jesús está recibiendo la admiración, los elogios de aquellos que reciben la sanidad, la liberación, la multiplicación de los panes, las bendiciones. Y nos puede pasar a nosotros también, que admiramos a Jesús por aquellas obras que hace, por el actuar, por ese renovar, transformar, por ese darle sentido a nuestras vidas. Qué bueno y qué maravilloso es que nosotros podamos entender que Jesús es muy claro. El camino no es fácil. El camino no es suficientemente fácil. Y por eso, ante esta admiración que siente la gente, que sienten los mismos discípulos, por eso Jesús les dice: métanse bien en los oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Ellos no se podían imaginar cómo así que lo iban a entregar, si Jesús estaba haciendo el bien. Y nosotros también nos podíamos haber preguntado: ¿cómo alguien que hizo tanto bien pudo haber sido tratado como fue tratado? Y que la misma gente, bueno, no creo que la misma gente, yo creo que si algunos de los que lo condenaron, de los que gritaban crucifícalo, tal vez llevados por los ancianos, por los fariseos, los maestros de la ley, fue porque tal vez no tuvieron un encuentro personal con Jesucristo transformante. Tal vez fueron de los que se quedaron simplemente en la admiración por el tema de las obras, por el tema de los milagros, por el tema de su quehacer. Pero realmente ellos no tuvieron la fe suficiente. Y los discípulos no se imaginarán que esta misma gente que lo alababa, que lo elogiaba, terminaría condenándolo. De pronto de los fariseos tal vez podrían sospecharlo. Sin embargo, ellos no esperaban que esto sucediera a esas últimas consecuencias. Y a nosotros también a veces nos pasa que no pensamos que las cosas lleguen a ser tan difícil, que ser cristiano signifique ser tan difícil. Y realmente es muy duro. Jesús tuvo que pasar por los momentos más difíciles de su existencia y sin embargo supo afrontarlo, supo enfrentarlo, supo poner el pecho y llevar hasta el final la obra de Dios. Pero esto le costó, obviamente, y le costaba porque la gente normalmente se queda en la lógica humana y no avanza en la lógica de Dios. Era incomprensible para ellos que su Señor, su Mesías, el Rey, fuera a terminar como Él terminó. Realmente en ese caminar es donde nosotros vamos mirando cómo a veces nosotros también nos dejamos encandilar solo por las obras. Hay mucha gente que yo conozco que solamente se queda en lo divino, se queda en Jesús, ese Dios que por ser Dios lo podía todo y lo hacía todo, pero muchas veces les cuesta entender y nos cuesta entender que Jesús fue un hombre y que como hombre también vivió muchas de las cosas que nosotros vivimos, porque creo yo, es una conclusión mía, una de las intenciones al encarnarse era poder comprender un poco mejor a la humanidad. Dios quiso hacerse hombre para poder también en la carne poder entender a la humanidad. Tenemos un Dios maravilloso, grande, que no ha hecho otra cosa que bendecirnos y que tratar de sacarnos de nuestros errores. Sin embargo, es tan difícil. La mente humana se complica, nosotros nos enredamos, pensamos demasiado, la razón a veces nos gana la partida más que realmente la fe. Y entonces todo esto se iba confabulando para evitar que realmente la gente entendiera de lo que iba a pasar. Y lo que pasó como una consecuencia, siempre que ustedes lean los evangelios tienen que tener aquí presente que los evangelios son reflexiones post-pascuales. Y por lo tanto hay muchas cosas de las que se dicen que ya han sucedido y se colocan en el evangelio como que van a suceder. Pero obviamente ya han sucedido y lo que pasa allí es que se pone en ese caminar. Pero eso es importante entenderlo. Por eso hay algunas palabras, por ejemplo, cuando los evangelistas dicen es que Jesús lo sabía todo. Pues humanamente no podemos decir que no, que sí o que no. Realmente no podríamos llegar a juzgar
No sabemos, porque no estábamos allí. Pero sabemos que Jesús era un hombre inteligente y que sabía muchas cosas. Dice, pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Y bueno, yo creo que también si nosotros hubiéramos estado o estamos delante de la presencia de Dios, todavía es la hora y a veces en la intimidad, en ese orar, en ese encontrarnos con Él, nos da miedo hablarle desde el corazón y a veces tomamos posturas y nos ponemos todos místicos, espirituales y no realmente adoptamos esa posibilidad de hablar con Él, de preguntarle, de cuestionarle, de decirle, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto me pasa? Ayúdame a entender. Y muchas veces no lo hacemos. Y resulta que ellos no entendían. Y dicen los que saben que la mayoría de las cosas los discípulos no las entendían. No las entendieron. Solo las empezaron a entender cuando vino el Espíritu Santo. Es decir, cuando ellos abrieron el corazón a la experiencia del Cristo resucitado, que había derramado sobre ellos el Espíritu de la verdad. Y es allí cuando ellos empiezan a entender qué es todo lo que Jesús les dijo. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a tomar la valentía de hablar con el Señor cara a cara y de dejar de estar fingiendo, de dejar de estar diciéndole palabras elevadas, sino realmente hablarle desde la tristeza, desde la alegría, desde el dolor, desde el problema, desde la realidad, para poder realmente hacer vida este Evangelio. Estamos llamados nosotros a ser realmente esos que puedan captar lo que Dios revela para darlo a conocer a los demás. Pero también ojo que no podemos caer en es que como a mí el Señor me habló, como a mí el Señor me reveló, entonces yo me creo dueño de la verdad absoluta y la única verdad se llama Cristo Jesús. Por eso pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a verdaderamente poder entender y comprender lo que Dios tiene para nosotros. No nos dejemos robar del corazón el deseo, la gracia, el amor que Él tiene para nosotros. Que realmente nosotros entendamos un poco más todo lo que Jesús sufrió, todo lo que Jesús vivió, para así poder también ser testigos de Él, para poder afirmar con valor que realmente valió la pena que Él se entregara por nosotros, más aún que resucitara y nos diera la vida eterna. Bendiciones en Jesús y María. Soy Javier Castañeda, seminarista audista de la provincia Minuto de Dios.